Una vez que vean esto, no volverás a dudar de la historia de Noé jamás. La Biblia dice que justo después del diluvio universal, el arca reposó en el mes séptimo sobre los montes de Ararat. Él es Ron Wyatt. Fue un arqueólogo aficionado quien después de años de dedicarse a comprobar los relatos bíblicos, logró hacer uno de los mayores descubrimientos de la historia, justo en las montañas de Ararat. Pero antes de contarte sobre Ron y revelar todos sus descubrimientos, vayamos al año 1948. este año es muy especial para las profecías bíblicas. En 1948 sucedió un hecho clave que cambiaría la historia para siempre, y cuando la tierra de Israel fue declarada como Estado independiente, reconocida a nivel mundial como una nación. Eso significó un gran avance para el pueblo elegido por Dios. Sin embargo, no fue el único hecho trascendente que ocurrió en esos días. Exactamente el mismo año, los habitantes de un pueblo cerca a las montañas del monte Ararat, en el este de Turquía, relatan cómo un terremoto provocó el movimiento de las montañas del lugar, haciendo que de repente se pudiera observar en una de ellas una silueta muy parecida a lo que sería una embarcación de gran tamaño. Pero eso no lo es todo. Algunos llegaron a afirmar que en el momento donde este objeto fue expuesto, extrañas luces aparecieron sobre el sitio. Y a pesar de que nosotros lo vemos como algo extraordinario, no fue algo que repercutió en las noticias del momento. Hasta el año 1959, cuando el piloto de un avión turco llamado Dubin tomó fotografías aéreas en los montes de Ararat para el Instituto Geotic de Turquía. Al ver estas imágenes, un experto en fotogrametría a nivel histórico, el Dr. Brandenburg, de la Universidad de Ohio, concluyó: No tengo ninguna duda que este objeto es un barco. Dijo: en toda mi carrera nunca he visto un objeto como este en una fotografía aérea. Seguido a esto, en 1960, un equipo norteamericano de la revista Life realizó una expedición de un día y medio al sitio. Este tiempo apenas era suficiente para realizar una que otra prueba científica. Al llegar, hicieron un agujero al costado con una dinamita, y aunque algunas maderas petrificadas fueron reveladas, su conclusión fue que no había nada de interés arqueológico. El único dato relevante para ellos era que esta estructura estaba hecha por el hombre. Sin embargo, todo quedó ahí. Lo único que se realizó fue una publicación en la revista con el llamativo título El Arca de Noé, junto con la fotografía tomada desde el aire. Estos investigadores jamás sospecharon que la revista les llegaría a Ron Wyatt, encendiendo en él la necesidad de hacer sus propias investigaciones y descubrir de manera definitiva si esta era o no el Arca de Noé. Ronald Eldon Wale, mejor conocido como Ron Wallace, un aventurero estadounidense conocido por ser un cristiano ferviente y apasionado por demostrar que las historias de la Biblia eran completamente reales. Entre sus logros encontramos casi 100 descubrimientos relacionados con las escrituras, además de el que sería su mayor logro. Después de ver el artículo publicado por la revista Life, que hablaba sobre la expedición, la curiosidad que despertó en Ron provocó que éste visitara el sitio en 1977. acompañados por sus 2 hijos adolescentes. Algunos cuentan que Ron no sabía por dónde empezar a buscar. En el amplio territorio solamente tenían 3 días en la zona, por lo cual él y sus hijos rápidamente comenzaron a orar para que el taxi se detuviera en los sitios en donde ellos tenían que buscar. Y adivina qué, así fue. En el camino hacia el arca, el taxi se paró en medio del camino sin explicación, y al bajarse del coche no podrás imaginar lo que encontraron. En ese mismo sitio vieron una extraña piedra horadada con inscripciones, sin entender qué estaba ocurriendo. Ron y compañía siguieron con su viaje, pero cada cierto tramo el coche se detenía y al bajarse, otra piedra de estas aparecía. ¿Coincidencia? Estas piedras eran conocidas como anclas de piedra y cumplían justamente con la función de contrapeso en una embarcación. Por extraño que parezca, estas piedras aparecían de forma alineada hacia donde parecía haberse posado esa figura similar a un barco, como si se hubiesen desprendido al encallar. El lugar les llamó poderosamente la atención a Wyatt, y decidió que esta estructura merecía que se le continuara con las investigaciones para determinar si se trataba del Arca de Noé.
Sin embargo, no pudo continuarlas debido a compromisos que tenía con su familia y debía marcharse. Pero se prometió algún día volver para continuar con lo que había comenzado, y como si hubiera alguien totalmente empecinado en que la investigación continuara, otro terremoto en agosto del 79 dejó al descubierto unas siluetas que parecían las paredes del arca. Cuando Ron lo vio, estaba completamente seguro de que ese objeto se parecía mucho a un buque encallado. Es a causa de esto que, aprovechando los avances de la ciencia e instrumentos nuevos, Ron decidió continuar con la expedición para confirmar esta hipótesis. Preparó todas sus cosas y regresó a Turquía. Este sería uno de los 24 viajes que Ron realizaría hacia el lugar. Sin embargo, había algo que a los estudiosos no les cuadraba completamente con base al tamaño del arca. La Biblia dice: hazte un arca de madera de 300 codos, la longitud de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le das piso bajo, segundo y tercero. Según la palabra, el arca era de 300 codos de largo. Entonces, si convertimos 300 codos hebreos a pies, que es la medida estándar de Estados Unidos, esto no es una medida de 437 pies. Sin embargo, puede ser la medida con la que se calculó la extensión de esta arca en los montes de estos restos fósiles, y dio un total de 515 pies de largo. Esta arca era un 20% más larga de lo que estaba escrito en la Biblia. Este hecho era uno de los argumentos más fuertes de los estudiosos para negar que esta sea el arca de Noé. Pero Ron no pensaba así. Él estaba convencido de que esta era la arca de Noé. Y pensando, recordó un hecho histórico que muchos pasaron por alto. ¿Quién fue el autor del Génesis? Para los que no lo saben, era Moisés. Y Moisés era hebreo. Fue criado y educado por egipcios. Esto nos da sentido y nos permite pensar que Moisés no conocía los codos hebreos, sino los codos egipcios. Porque sí, son dos medidas completamente diferentes, como lo son los metros y pies, por lo que había que volver a hacer la conversión 300 codos egipcios a pies. ¿Cuánto piensas que es? Así es, 515 pies. La medida exacta que tenía esta forma de barco sobre el monte. Las dudas ya se iban despejando. Y Ron, este cristiano que era arqueólogo, por vocación, fue demostrando al mundo que tenía razón sobre esta silueta. Las investigaciones avanzaron a pasos agigantados. El siguiente paso del equipo fue escanear el lugar con un generador de frecuencia molecular. Mostró un particular patrón de líneas de hierro debajo de la tierra. De esta forma, Ron decidió averiguar qué eran estas líneas, y una buena idea era pasar cintas sobre ellas. Y adivinen qué, la forma final de las cintas, para sorpresa de muchos y alegría de todos, era la silueta de un barco que tenía las mismas medidas que la Biblia describía para el arca de Noé. Si vemos la foto, cualquier niño pensaría y sabría con total seguridad que se trata del dibujo de un barco. Luego de este asombroso descubrimiento, un físico envió muestras al laboratorio para su análisis y confirmaron que el metal rastreado en las cintas era sin duda hierro. Ya con el largo y el ancho encontrado, el único interrogante era la profundidad de este objeto. Para esto el equipo utilizó un radar de profundidad para ver lo que estaba oculto. El radar demostró que el barco tenía 3 cubiertas. Las 2 cubiertas superiores se habían derrumbado, dejando la estructura inferior intacta. Esto nos da un total de 3 pisos, la misma cantidad que Dios le pidió a Noé. Este primer piso tuvo 144 cuartos, un número bastante grande. Casi podríamos pensar que estaba preparado para albergar a muchos animales y criaturas. Se descubrieron paredes, cavidades, una puerta cerca del frente con rampas y cisternas grandes cercanas a la proa. No contentos con todo lo descubierto, los investigadores continuaron con el uso de 4 diferentes tipos de detectores de metal, con lo que hallaron muchísimos remaches. Estos remaches fueron analizados porque, dependiendo su composición,
se podría demostrar si era formación natural o si habían sido fabricados por el hombre. Los resultados encontraron que estas muestras tenían aluminio. Y el aluminio no es un metal que se encuentra de forma natural, sino que es elaborado por el hombre, por lo tanto no habría ninguna duda. Esto eran clavos elaborados por personas. No suficiente con eso, la prueba también mostró una pequeña cantidad de titanio, elemento que también es hecho por los hombres. Uno de los últimos hallazgos encontrados con las investigaciones se logró después de que Ron, quien estaba operando con su equipo ante las autoridades turcas, viera un objeto bajo la superficie. Y este objeto era en realidad un pedazo de madera que pertenecía a la cubierta del barco. Un fragmento ideal para estudiar y ver si se trataba de manera genuina perteneciente a algún árbol y no puesta ahí recientemente por algunos hombres. Se realizó una prueba de nivel de carbono dando como resultado un nivel súper alto. Y se demostró que ese pedazo de madera en realidad pertenecía a un árbol muy antiguo que había sido petrificado por el paso del tiempo. Ron Wyatt pudo mostrar la madera recubierta en televisión a través de la cadena televisiva CNN. Tal cual pudimos observar que esta noticia del arca fue divulgada por algunos programas de los Estados Unidos, pero no tuvo realmente la atención que merecía. El gobierno turco ha dedicado oficialmente este sitio como un parque nacional, declarando que son los restos del Arca de Noé. Si hoy viajas al este del país, te vas a encontrar con muchísimos carteles que declaran que ese es el lugar en donde existe el Arca de Noé. Sería interesante ir un día de estos a conocerlo. Dale like, suscríbete a este canal y quizás podamos algún día ir y conocerlo y poder mostrarles a todos ustedes cómo se ve el Arca de Noé así frente a frente, face to face. Pero hay algo más que tienen que saber sobre Rom. Primera de Corintios 1 dice que Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios y escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Dios escoge lo más despreciado del mundo, lo que todos consideramos en nada, y lo utiliza para convertir en nada lo que todos de forma mundana consideramos grandioso y valioso. A lo largo de la historia hay cientos o quizás miles de personas que quisieran hacer este tipo de descubrimientos y otorgarse en tal virtud de descubrir parte de la historia de la creación de nuestro mundo, parte de la historia de la religión. Pero Dios escogió a Ron, un tipo sin títulos, un tipo que no tenía ningún tipo de profesión, pero tenía pasión en su corazón, pasión por descubrir la palabra. Y le entregó tal tesoro, tal regalo. Le dijo, mira, aquí tienes. Uno quizás pensaría que para poder comprobar todo el tema de la palabra de Dios se necesitaría poder, dinero, herramienta y muchas cosas. Mandar, estar en la alta sociedad. Pero resulta que no. Solamente se necesita tener fe, creer en Él y esperar ser elegido por Él. No se necesita más. Las cosas de Dios Él las planea de una forma perfecta. A veces pasamos infinidad de necesidades. A veces pasamos infinidad de momentos depresivos, de angustia, de soledad. Y creemos que el mundo se derrumba. Pero resulta que Dios tiene planes. Y nos ha escogido para esos planes. Y cuando menos piense, esos planes dan la vuelta a nuestro favor. Recuerden esto. No importa qué tan oscura sea la noche, tan tenebrosa, que las tinieblas sean superiores, siempre llegará la madrugada, el sol siempre va a salir a la misma hora. No importa qué tan duro sea, ponte la mochila con tus heridas al hombro y sigue caminando. Pide a Dios que tu corazón y tu mente se conecten para cada día ser una mejor persona. Y sigue caminando con todas tus fuerzas.
con todos tus dolores, tus pesares, tus angustias, y llena ese corazón de amor, de felicidad. Tú puedes lograrlo. Hoy en día se necesitan muchas más personas como Ron, llenas de pasión por Dios. Porque como dice Jesús, la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Esta historia me ha conmovido por completo, al 100%, y yo creo que a ustedes también. Ayúdenme a compartirla. Denle like, eso es gratis y a mí me ayuda muchísimo cuando ustedes dan ese like y cuando comparten. Suscríbete si no te has suscrito. Traeré una nueva para más adelante. Bendiciones, un abrazo gigante.